La paz del Señor. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Viernes 31 de marzo. Nos vamos metiendo ya muy de lleno en la Cuaresma. No solo eso, vamos entrando en una etapa verdaderamente preciosa de la Cuaresma. Hemos hablado de ello en los días anteriores. Vamos entrando en una etapa que nos lleva al conocimiento profundo de Jesús, al conocimiento profundo de su amor, al conocimiento profundo de lo que hay muy dentro de Él. Además nos acompaña este tiempo precioso, este tiempo primaveral, como también hemos dicho en evangelios anteriores. Ya oís cómo cantan todos los pajarillos que están tan contentos como yo con este tiempo de la primavera. Dicen, humanamente hablando, que la primavera invita al amor. Es el tiempo en el que las personas se enamoran. Pues vamos a mirarlo con los ojos divinos. Lo dice, por ejemplo, también el libro del Cantar de los Cantares. Es verdad, el tiempo de la primavera es el tiempo del amor. Pero si es el tiempo del amor, hablando humanamente, ¿cuánto más tiene que ser el tiempo del amor hablando divinamente? Es decir, estamos en un tiempo en el que el Señor te invita a enamorarte profundamente de Él. Y hay una diferencia muy grande entre enamorarse profundamente del Señor o enamorarse profundamente de una persona de este mundo, que está muy bien, porque Dios también ama ese amor cuando es puro, cuando es santo, ese amor de los novios que viven su noviazgo según la voluntad de Dios, ese amor enamorado del esposo, de la esposa, que forman una familia cristiana. Eso es maravilloso. Pero el amor de Jesús es mucho más grande. El amor de Jesús plenifica tu corazón. El amor de Jesús te da todo lo que tu corazón necesita, cosa que no puede darte ningún amor humano. Por eso en este tiempo de Cuaresma, que nos falta hasta la Semana Santa, y también en los días de la Semana Santa, que son los días del amor por excelencia, porque son los días en los que nuestro Dios nos ha amado hasta el extremo, pídele al Espíritu Santo que inflame tu corazón en un amor ardiente por Jesucristo. Es un amor ardiente como el fuego, pero es un amor sereno como un lago. Es un amor grande como el universo, pero es un amor íntimo y delicado como una flor pequeñita. Las tenemos aquí, unas flores pequeñitas que no las podéis ver en la cámara, pero son verdaderamente preciosas. Vamos a escuchar el Evangelio en el cual Jesús nos va a seguir introduciendo en su misterio. Es de San Juan, capítulo 7, versículos del 1 al 2, versículo 10 y versículos del 25 al 30. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta,
Entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: «A mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado». Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Lo primero que podemos decir de este Evangelio es que es un resumen de la primera parte del capítulo 7 de San Juan. Si os habéis fijado, cuando hemos dicho la cita, es capítulo 7 de San Juan, versículos del 1 al 2, versículo 10 y versículos del 25 al 30, o sea, que omite bastantes versículos de este capítulo, de la primera parte de este capítulo, porque omite los versículos desde el 3 hasta el 9 y desde el 11 hasta el 24. Una recomendación: procurad leer el capítulo completo. En estos días, como hemos dicho anteriormente, vamos a ir leyendo de manera continua todo el Evangelio de San Juan. Pero no lo vamos a leer completo, sino que las lecturas del Evangelio de cada día nos van a ir presentando como los versículos principales, no todos, porque sería demasiado extenso que se leyesen en la Eucaristía de cada día el Evangelio completo de San Juan. No daría tiempo, o el Evangelio de cada día sería muy largo. Entonces, la Iglesia, como madre, nos hace un resumen. Nos vienen también los resúmenes, ¿verdad? Cuando éramos estudiantes, les pedíamos a los compañeros que si nos podían dar el resumen de la lección, porque así nos lo podíamos aprender mejor. Pues la Iglesia, como madre bondadosa, nos hace un resumen para ayudarnos. Pero, si tú quieres profundizar más en el conocimiento y en el amor de Jesús, puedes ir más allá del resumen y puedes leer los capítulos completos que van a ir saliendo en estos días. No obstante, el resumen nos ayuda a comprender lo esencial de lo que ocurrió en aquel momento y de lo que el Señor quiere también enseñarnos a nosotros hoy. Dice el Evangelio que Jesús subió a Jerusalén de manera oculta. Subió de manera oculta porque posiblemente si subía abiertamente en alguno de aquellos caminos solitarios que iban hacia Jerusalén, le podrían haber tendido una trampa e intentado matarle, porque ya querían matarle y los caminos siempre eran lugares muy propicios para estas trampas y emboscadas para matar a las personas. Sin embargo, una vez que llega a Jerusalén, sube a Jerusalén ocultamente,
Pero una vez que llega a Jerusalén y entra en el templo, habla abiertamente. ¿Por qué? Porque en el templo no se atrevían a hacerle nada, porque si le hacían algo todo el mundo sabría que eran ellos los que le habían hecho algo y no querían aparecer como los autores de matar a aquel hombre que muchos consideraban un profeta. Querían matarle de manera oculta o querían conseguir matarle de manera que ellos quedasen como los justos y él quedase como el blasfemo, que fue como lo hicieron al final cuando consiguieron condenarle por blasfemo, aunque los corazones buenos se pudieron dar cuenta que era una falsedad, que era todo una trampa para matar a un hombre santo e inocente. Y Jesús habla abiertamente y no solo eso, sino que dice el Evangelio que habló gritando. Siempre cuando el evangelista San Juan nos dice que Jesús gritó, no lo tenemos que entender tanto del tono de su voz, que también seguramente lo dijo con una gran voz para que todos lo escuchasen. Pero sobre todo tenemos que entender ese grito, más que del tono de su voz, de la intensidad de su corazón, de la fuerza de amor con la que decía aquellas palabras y de la importancia que tienen aquellas palabras. Cuando Jesús grita, significa que esas palabras están saliendo desde muy profundo de su corazón. Perdón. Significa también que esas palabras tienen una gran importancia. Y significa también que Jesús desea que esas palabras lleguen muy dentro de tu corazón. ¿Y qué es lo que grita? A mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Hay otra traducción que me parece que es más exacta que dice, con que a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Es decir, que vosotros creéis que me conocéis y que conocéis de dónde vengo, pero que no es así. Con que a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo, pues no lo sabéis, aunque creéis que sí. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. ¿Quién es el verdadero? Evidentemente, Dios, el Padre de Jesús. El verdadero Dios Padre es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis. ¿Por qué dice Jesús no lo conocéis? Porque Él es uno con el Padre. Y si Él es uno con el Padre, quien le niega a Él no conoce al Padre. Es imposible. Por eso dice Jesús, no le conocéis. Yo lo conozco porque procedo de Él y Él me ha enviado. También hay otra traducción que me parece que es más exacta, que dice, yo lo conozco perfectamente, porque procedo de Él y Él me ha enviado. Es una palabra muy valiente de Jesús. Tened en cuenta que querían matarlo porque se hacía uno con Dios Padre. Para los judíos había un único Dios. Y nadie podía hacerse semejante a Dios. Eso era una blasfemia. Pero Jesús, con su manera de hablar, se hacía igual a Dios, porque ellos no conocían el misterio de la Trinidad,
que es verdad que hay un solo Dios, como ellos decían, pero es que ese único Dios son 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por eso Jesús puede decir que Él es igual que el Padre sin negar que hay un único Dios. Pero ellos no lo comprendían ni estaban abiertos a escuchar la explicación de Jesús. Y Jesús, que sabía que lo querían matar por hacerse igual a Dios, igual al Padre, dice hoy una frase muy valiente. Yo conozco al Padre, yo conozco a Dios perfectamente. Y ellos dicen, eso es una blasfemia. ¿Quién conoce a Dios perfectamente sino solamente Dios mismo? Se conoce perfectamente a sí mismo. ¿Cómo tú, un ser humano, vas a conocer perfectamente a Dios? Es lo que le decían. Pero Jesús no decía una mentira, porque era la verdad y es la verdad, que Jesús conoce perfectamente al Padre, conoce perfectamente a Dios, porque es uno con Dios, porque Él mismo es Dios. Y esto es la palabra más importante en la que tenemos que profundizar en el día de hoy. Jesús conoce perfectamente al Padre. Por lo tanto, yo puedo conocer perfectamente al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús me toma en sus brazos y me lleva a conocer al Padre. Jesús, especialmente cuando recibimos la Santa Comunión, nos hace uno con Él, nos abraza contra su corazón, nos llena del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da el conocimiento del Padre, un conocimiento divino, muy superior a todo conocimiento humano. Esa es la llamada de hoy. Dios me invita a conocerle perfectamente y para eso tengo que avanzar por los caminos por los que Jesús me vaya enseñando, por los caminos por los que Jesús me vaya llevando. Tengo que lanzarme con las velas desplegadas en el interior del corazón de Jesús. Tengo que abandonarme completamente en la confianza en Jesús. Tengo que soltar el timón de mi vida y dejar que Él me lleve mar adentro por los caminos de la oración, que muchas veces son caminos de sequedades, de arideces, de pruebas, por los caminos del crecimiento espiritual, que nace también de la penitencia, de la renuncia, de la búsqueda de lo espiritual y el desapego de lo material. Tengo que dejarme anonadar por Cristo cuando Él me una a su cruz. Y según voy yo entrando por ese camino de Cristo, que es un camino que no es del mundo, es un camino de fe, de confianza, de olvidarme completamente de mí mismo para entregarme perdidamente a su amor. El que pierda la vida por mí la encontrará. Entonces, sin saber yo cómo, porque es una ciencia divina, el Espíritu Santo me va enseñando el conocimiento de Cristo y me va haciendo conocer a mí también cada vez más perfectamente a mi Padre del cielo. La Reina de la Paz nos dijo hace muy poquito, el 25 de febrero, os invito a vivir profundamente vuestra fe. Esta es la llamada de hoy, profundizar, profundizar. Querido hermano, rema mar adentro. Nos vemos en Conversando con Dios, hoy adorando a Jesús en la cruz.
Que la Reina de la Paz te bendiga y que el Señor te bendiga, querido hermano, querida hermana.